En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, en Hoy por Hoy, en esta mañana de martes, con Elena Pisonero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Con Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Con jet lag, pero dispuesta aquí a darlo todo. A darlo todo, todos los temas de actualidad. Y con Eduardo Madina. ¿Qué tal, Madina? Buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Estamos a 4 días del final de la campaña electoral para las elecciones en Euskadi, para el domingo que viene. 4 días de campaña nos quedan, con lo cual hoy vamos a empezar este tramo de análisis, ese tramo del abierto, saludando a Eneko Andueza, candidato del Partido Socialista de Euskadi al Lehendakari. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo lleva la campaña? Pues la llevo muy bien, la llevo con fuerza y con energía a pesar de estar casi medio de la segunda semana. ¿Cómo es eso de una primera campaña electoral? Bueno, pues es ilusión, es esperanza, es fuerza, es ganas de conquistar un futuro mejor para Euskadi. La verdad es que la estoy viviendo con muchísima intensidad y la estoy disfrutando, las cosas como son. ¿Le está costando hacerse un hueco en una campaña que parece que monopoliza la pugna entre el PNV y Bildu? Yo creo que no, porque en fin, los argumentos yo creo que son muy claros, ¿no? Frente a la autocomplacencia del Partido Nacionalista Vasco y frente al proyecto independentista de H. Bildu está claro que los únicos que estamos poniendo propuestas encima de la mesa y los únicos que hablamos de lo que los demás no hablan, de lo que le importa a la ciudadanía vasca, de sanidad, de educación, de seguridad, de vivienda, de empleo, somos los socialistas, ¿no? Por tanto, eso la gente lo entiende y también es fácil que nos hagamos un hueco cuando tú hablas para la gente y hablas sobre los problemas que tiene la gente. Porque los otros, ¿de qué hablan? Pues los otros principalmente de autocomplacencia, hablan de independencia y hablan de proyectos que lo único que pretenden es llevarnos a una Euskadi que creo que la inmensa mayoría de los vascos y de las vascas no queremos, ¿no? Y yo creo que el debate no está ahí, el debate no está en si gobierna el PNV o EH Bildu, el debate está en qué sanidad queremos, en qué educación queremos, en qué seguridad queremos, en fin, en todas esas cosas que son las que verdaderamente nos tienen que ocupar, ¿no? Que es a lo que nos hemos dedicado por otra parte los socialistas en estos últimos 4 años de gobierno, ¿no? En centrarnos en lo que importa y en dar soluciones a los problemas reales de la ciudadanía, y los resultados están ahí. Nosotros hemos llegado a una campaña electoral en la que podemos decir que efectivamente el Partido Socialista sabe gobernar y desde luego gobierna para el conjunto de la ciudadanía vasca. Ayer contamos aquí en la cadena SER y en El País la encuesta de 40dB sobre lo que puede pasar el domingo, y según esta encuesta el Partido Socialista en Euskadi mantiene los 10 escaños, pero no consigue incorporar esos escaños que pierde Podemos, que se van a Bildu. ¿Les está ganando en la batalla de la izquierda la gente joven Bildu? Mire, todas las encuestas nos dan al alza y todas las encuestas generalmente nos suelen dar por debajo del resultado que luego solemos sacar aquí en Euskadi. Por tanto, yo confío en que el resultado que saquemos el próximo domingo sea un gran resultado, porque estimo y creo que, y lo digo desde la más absoluta honestidad, que el Partido Socialista de Euskadi va a ser quien va a decidir el futuro de Euskadi, pero no solo qué gobierno se va a conformar, sino lo que es muchísimo más importante, qué políticas va a hacer ese gobierno. Vamos a ser prácticamente, por no decir prácticamente, vamos a ser la única fuerza de izquierdas que va a estar representada en el Parlamento Vasco. Por tanto, conviene aglutinar el voto en esta fuerza de izquierdas, en el Partido Socialista de Euskadi, para que las políticas progresistas estén muy presentes en el próximo gobierno vasco. Pero Bildu también es una formación de izquierdas. No, Bildu ante todo es una fuerza independentista, porque nos dicen que todo lo quieren solucionar con soberanía, con independencia. Ellos quieren vestirse de izquierda, pero cuando la balanza pones izquierda e independencia, la balanza siempre cae del mismo lado, siempre cae del lado de la independencia. Lo cierto es que no solo la encuesta de 40dB que nosotros ofrecimos ayer, sino todas las encuestas que ayer se hicieron públicas dan como vencedor, con mayor, menor margen, pero dan como vencedor a Bildu. ¿La sociedad vasca ha pasado página? ¿Qué lectura hace de esto? Yo creo que la sociedad vasca no ha pasado página ni debe de pasar página, porque creo que no se puede construir el futuro sin cerrar capítulos del pasado y sin que la memoria esté muy presente todos y cada uno de nuestros días, para que la convivencia del futuro sea una convivencia sólida y no volvamos a repetir errores del pasado, ¿no? Y yo creo que en este sentido la sociedad vasca tiene muy presente todo lo que ha pasado aquí, y desde luego, al margen de lo que puedan decir las encuestas, hay una cosa muy clara, ¿no? Y es que aquí hemos sufrido muchísimo, que hay responsables directos de ese sufrimiento, responsables políticos y responsables efectivos de todo lo que se ha sufrido, y la sociedad vasca desde luego no va a olvidar todo eso.
Pero ¿qué explicación da usted al aumento de votos? Estamos hablando de encuestas, pero insisto que es una tendencia que confirman todas las encuestas. A ese aumento de votos de Bildu. Y mire, se lo voy a preguntar además, quiero que escuche la respuesta. Ayer estuvo aquí en Hora 25 Pello Ochandiano, el candidato de Bildu, para que los oyentes, si no lo han escuchado. Hubo una pregunta muy directa de Aimar Bretos que le preguntó: ¿ETA es una organización terrorista? Yo creo que el Partido Socialista está perdiendo una ocasión. No es este. Vamos a ver si podemos escucharlo. A ver. ETA fue un grupo armado. Las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto, me da igual, los GAL, la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales, ETA. Hay diferentes puntos de vista. Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca, después de ya más de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás y que afortunadamente ETA no existe. Me decía, señora Andueza, que ya lo escuchó, lo hemos recordado, por si había algún oyente que no lo hubiera escuchado. No responde, y además quiero recordar que en un debate que usted mantuvo, no con el candidato, pero sí con otro representante de H. Bildu, incluso esa representante hizo un silencio cuando preguntaron algo parecido. Insisto, ante este argumento, mayoría de votos. Ante este argumento solo cabe afirmar dos cosas. Uno, que la única verdad que dice el señor Ochandiano es que efectivamente ETA ya no existe. Y después, que ETA fue una banda terrorista y que el señor Ochandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde. Es lo único que se puede decir frente a eso. Porque esas declaraciones me parecen de una bajeza moral tremenda. ¿Y la lectura que usted puede hacer de por qué este aumento de votos, señora Andueza? Pues mire, lo desconozco. Yo lo único que sé es que a partir del próximo día 21 de abril, el garante de la estabilidad, de que Euskadi no caiga en ningún tipo de proceso soberanista, independentista, de que esta gente no llegue al gobierno, va a ser el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra. Por tanto, nosotros vamos a ser la garantía de que Euskadi no caiga en sus manos, de que Euskadi sea un territorio, una tierra que siga desde el camino de la modernidad, de la transformación, de los avances sociales, la estela que dejamos en otro momento también los socialistas, porque hay algunos que también es cierto que están viviendo de la inercia de los gobiernos socialistas en Euskadi, que desde luego siempre han demostrado que gestionamos muchísimo mejor que los demás. Yo solo digo que si va a haber un dique de contención el próximo día 21 de abril, ese va a ser el Partido Socialista. Por eso conviene aglutinar el voto en torno al Partido Socialista, porque nosotros primero vamos a impedir que H. Bildu gobierne y segundo, vamos a hacer que la política vasca esté centrada en lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía. Y decir, vamos a impedir que H. Bildu gobierne. Es verdad que durante toda la campaña USE se ha desgañitado porque se lo hemos preguntado prácticamente cada vez que usted ha comparecido sobre un posible pacto con Bildu. Usted niega esa posibilidad. ¿Usted va a poder mantener esa palabra? Por supuesto que la voy a mantener y después de lo que ayer dijo el señor Ochandiano, muchísimo más. Yo moralmente no puedo permitir que esa gente gobierne y que muchísimo menos gobierne gracias a nosotros. Yo le voy a decir una cosa, aquí ha habido muchísima gente que ha sufrido. Lo que no se puede hacer es hablar desde vamos a decir que desde la condescendencia o desde la piedad sobre las víctimas del terrorismo, de cualquier terrorismo, sin criticar a los terroristas, sin decir que aquello fue una indecencia, sin afrontar su propio pasado. Yo le voy a decir una cosa, lo que hizo ayer el señor Ochandiano no solo demuestra su cobardía, demuestra una bajeza moral tremenda. Euskadi sabe lo que ha pasado perfectamente en esta tierra, sabemos perfectamente lo que hemos sufrido y algunos, dicho sea de paso, bastante más que otros. Por tanto, que no nos venga con cuentos ni que trate a la ciudadanía vasca, vamos a decir, que como si fueran inocentes, porque en Euskadi nos conocemos todos y todos sabemos dónde estuvimos cada cual en cada momento. Y yo sé perfectamente dónde estaba el señor Ochandiano cuando yo tenía que ir escoltado. Por tanto, que no nos venga con cuentos y que no trate por tontos a la ciudadanía vasca, porque eso no cuela. Eso no cuela. Y lo que tienen que hacer de una vez por todas es afrontar su pasado.
afrontar su pasado. De todas formas, señor Andueza, con esa gente, como usted decía, con esa gente se pacta en Madrid o se llega a acuerdos en Navarra, Claro, por ejemplo. Claro, porque los acuerdos que tenemos a los que llegamos con esa gente nos permiten, entre otras cosas, subir las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, hacer que la gente que tiene becas, los becarios y las becarias tengan derechos laborales, en fin. Conseguimos cosas para que la gente mejore su vida y eso creo que siempre está bien, pero eso desde luego no puede impedir que exijamos lo que tenemos que exigir. Yo creo que una cosa no está absolutamente reñida con la otra, ni muchísimo menos. Pero no Yo creo que tenemos que seguir siendo exigentes. Pero ¿no cree que esos pactos, usted dice una cosa no está reñida con la otra, pero que esos pactos, esos acuerdos en Madrid o en Navarra, ¿no creen que normalizan la relación con Bildu o blanquean incluso a Bildu? Eso hace posible que la gente tenga mejores condiciones de vida. Si otros partidos tuvieran más sentido de Estado y otros partidos se dedicaran precisamente a pensar en el conjunto de la ciudadanía vasca, de española, probablemente eso no pasaría. Pero otros están jugando a otras cosas muy diferentes. Usted ha llegado a decir que serán el dique de contención para evitar pactos entre Bildu y el PNV. ¿Es posible un pacto entre Bildu y el PNV? Ha sido posible un pacto entre H. Bildu y el PNV. Mire, precisamente en Pamplona están gobernando en coalición y el Partido Socialista está en la oposición. Firmaron el pacto de Lizarra, firmaron un pacto en torno al plan Ibarretxe, firmaron un pacto en la pasada legislatura en la ponencia de autogobierno que impulsaba el derecho de autodeterminación. Por tanto, ¿por qué no van a firmar ahora un acuerdo de gobierno? ¿Por qué no van a ponerse de acuerdo cuando ambos se consideran independentistas? Si comparten un objetivo común que es la independencia de Euskadi. Claro que lo pueden hacer. Por eso digo que el Partido Socialista es el dique de contención. Por eso digo que somos nosotros los que lo impedimos. Y por eso digo que estando nosotros en los gobiernos, esos gobiernos van a dedicarse a lo que verdaderamente se tienen que dedicar, que es a solucionar los problemas de la gente y a impulsar políticas progresistas. Porque vamos a ser nosotros los únicos que vamos a poder hacer políticas progresistas desde el gobierno. Porque no va a haber ninguna fuerza de izquierdas que sea capaz de hacerlo. Y nosotros sí somos capaces de hacerlo. Por tanto, creo que es más necesario que nunca que el voto de izquierdas se concentre en el Partido Socialista para que en Euskadi sigamos teniendo políticas progresistas como las que hemos estado impulsando durante esta última legislatura. Usted no descarta ese posible pacto entre PNV y EH Bildu, pero no lo tienen ya cerrado con Antonio Ortúzar, reeditar el pacto si les dan los números, el pacto PNV-PSE. Por supuesto que no. Yo, para empezar, siempre he sido muy respetuoso con la ciudadanía vasca, que es la que tiene que ir a votar el próximo domingo. Y en tanto en cuanto la ciudadanía vasca no deposite su voto en su urna, creo que todavía no tenemos absolutamente nada de lo que hablar en torno a los pactos. Yo he sido muy claro con la ciudadanía vasca diciéndole con quién no voy a pactar, porque creo que eso también lo tiene que saber la ciudadanía vasca. Pero al margen de eso, yo creo que desde luego hasta que la ciudadanía vasca no vote, no podemos estar hablando de ningún tipo de acuerdo. Ahora sí, le voy a decir una cosa, el Partido Socialista va a ser exigente, va a ser muy exigente en la incorporación de políticas progresistas en el próximo gobierno. Y ojalá ese gobierno lo lideremos nosotros, porque esa sí que sería la mejor garantía de que tengamos una buena sanidad, una buena educación, una Euskadi más segura, más políticas de vivienda, más políticas de empleo, un buen modelo de cuidados y una política industrial que esté a la altura de lo que necesita el tejido industrial vasco. Si vuelven a gobernar juntos, ¿van a pedir la cartera de sanidad? En fin, yo creo que cuando nos sentemos a negociar con quien sea, evidentemente nosotros tenemos muy claras cuáles van a ser nuestras prioridades. Y yo estoy poniendo encima de la mesa principalmente 5, que es sanidad, educación, seguridad, vivienda, empleo. Yo creo que son 5 pilares del estado de bienestar. En fin, yo voy a exigir que este gobierno tenga una hoja de ruta que desde luego ponga en el centro las políticas progresistas, y nosotros vamos a ser garantes de que esas políticas progresistas estén muy presentes en ese gobierno. A partir de ahí, ¿qué pueda salir de esa posible negociación? Pues no lo sé, lo dirá la propia negociación. Yo prefiero no aventurarme. Ahora mismo la principal herida para el votante del PNV yo creo que es la gestión de la sanidad pública, si no usted me contradice. ¿Qué proponen desde el Partido Socialista? Mire, nosotros llevamos desde hace muchísimos meses diciendo que a Osakidetza le hacen falta 2.000 profesionales sanitarios más.
que es indispensable para cubrir el déficit que hay en la atención primaria y en 52 especialidades, que tenemos que poner en el centro de las políticas sanitarias la salud mental, incorporando exponencialmente muchos más psicólogos y psiquiatras clínicos. Estamos diciendo que tenemos que poner en marcha una verdadera estrategia de enfermos crónicos, de enfermos cardiovasculares, de enfermos diabéticos, de enfermos oncológicos, de enfermos de COVID persistente, que tenemos que poner en el centro la pediatría, porque en estos momentos tenemos un gran déficit de pediatras. Yo creo que son cosas que nosotros estamos poniendo sobre el tablero mientras los demás están perdiendo el tiempo haciendo diagnósticos. Diagnosticar está muy bien, pero el diagnóstico de la sanidad vasca yo creo que lo conocemos de sobra todos y todas los que en algún momento hemos tenido que ir a un ambulatorio o a un hospital. Nosotros estamos poniendo en el centro del tablero, en el centro del debate, propuestas concretas, y yo creo que esas son propuestas que, además de estar muy bien reflexionadas, están pactadas, están habladas, están dialogadas con unos profesionales sanitarios a los que creo que también les tenemos que dar mejores condiciones laborales. Y esas condiciones laborales solo pueden venir de la mano de un partido que fue precisamente el que puso en marcha Osakidetza, el Partido Socialista, y el que la situó en lo más alto con otro consejero socialista, Rafa Bengoa, a la cabeza durante el gobierno del lehendakari Patxi López. Si no me equivoco, candidato, en esta anterior legislatura ustedes han tenido la cartera de vivienda, ¿verdad? Efectivamente. ¿Han hecho todo lo que les hubiera gustado hacer? Mire, nosotros estamos dispuestos a seguir con esta hoja de ruta porque entendemos que ha sido una hoja de ruta que ha aportado muchísimo en el plano de la vivienda. Le voy a dar 2 datos. 1 de cada 3 viviendas protegidas que se construyen en España se construye en Euskadi. Más de 17.000 jóvenes han podido acceder a una vivienda gracias a las ayudas que ha dado el gobierno vasco. Pero nosotros, evidentemente, no nos podemos conformar con eso. Nosotros queremos subir el cupo de reserva de vivienda protegida para los jóvenes menores de 36 años del 40% al 50%. Queremos construir 5.000 viviendas más en régimen de alquiler protegido. Queremos incorporar otras 1.500 viviendas más compradas, haciendo una inversión de 200 millones de euros al parque público de vivienda en alquiler. Y desde luego queremos seguir impulsando políticas de alquiler que sigan favoreciendo la emancipación de tantos jóvenes en Euskadi que tienen muchísimas dificultades para acceder a una vivienda. Candidato, sea cual sea... Discúlpeme, muy probablemente no lo escuchará hablar a ningún otro partido. Sea cual sean las alianzas que se configuren al final, si hacemos caso a lo que dicen las encuestas, la verdad es que la fotografía del nuevo Parlamento Vasco sale una fotografía con una importante representación nacionalista, soberanista. ¿Esto en qué se puede traducir? Mire, eso se traduce en algo que no tiene mucha lógica, ¿no? Es decir, ¿podemos tener el Parlamento más nacionalista de la historia? Quién sabe, los ciudadanos decidirán. Lo que es cierto es que ahora mismo el sentimiento independentista está más bajo que nunca, está en un 22%, ¿no? Por eso yo apelo a que las políticas progresistas sean el eje del debate y sean el eje de la próxima investidura y del próximo gobierno. Yo sigo insistiendo y no me voy a cansar de insistir que aquí lo que está en juego no es que gobierne el PNV o H. Bildu, aquí lo que está en juego son las políticas sociales. Es exactamente lo mismo que estaba en juego el pasado 23 de julio cuando el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, ganó las elecciones aquí en Euskadi. Es exactamente lo mismo. Por tanto, apelando a esa reflexión, apelando a esa coyuntura que es exactamente la misma, yo también le tengo que pedir el voto a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el pasado 23 de julio confiaron en el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, para que esas políticas sociales, para que esas políticas que protegen a la gente y hacen posible que la gente viva mejor, pues bueno, sea la palanca de cambio y hagan posible un gobierno socialista, un gobierno que transforme Euskadi, que desde luego abra un nuevo tiempo de esperanza, de ilusión, un Euskadi mejor para el conjunto de la ciudadanía vasca. Eneko Andueza, muchísimas gracias, ánimo en la recta final que queda y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Hasta luego.
por hoy. Ángeles Barceló. 8:51 de la mañana, 7:51 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Elena Pisonero y Eduardo Madina. Y antes de dar la palabra a los analistas de esta mañana, vamos a hacer una cosa, volvemos a Bilbao. Isabel León, Egunon. ¿Qué tal? Muy buenas, Egunon. Porque decía que quedan 4 días de campaña electoral. Escuchamos anoche al candidato de H. Bildu, acabamos de escuchar ahora mismo al candidato del Partido Socialista de Euskadi. Si tuviéramos que hacer una instantánea, una fotografía del momento de la campaña, ¿qué nos saldría en esta fotografía? Bueno, pues que ahora mismo empieza a subir la temperatura, porque esta última encuesta de más de 40 dB, la que conocíamos ayer para la serie El País, ha hecho daño en el PNV y está alentando todavía más a Bildu, que no valora encuestas, pero no hace falta, porque hace otra cosa: elegir para la noche electoral Bilbao por primera vez, y concretamente un lugar, Madina lo conoce bien, la Plaza del Ensanche, que está a apenas 400 metros de Sabinetxea. Que cada uno lo entienda como quiera, pero hay mensaje, los gelchales firmes, la frase "hay partido" es su máxima, si no escucha de Íñigo Iturrate. Estamos ante una situación muy ajustada entre dos propuestas, entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, todavía con un nivel de indecisos muy alto, lo cual significa que hay mucho partido, que esta semana es decisiva para... Los socialistas se refrendan, como decía Eneko Andueza, en que van a ser decisivos, ¿no? Mientras Sumar y Podemos, como si no fuera con ellos. Miren, Gorrotxategi y Podemos, Andeka Larrea, Sumar. Se demuestra que nuestro electorado se está activando cada vez más según van pasando los días. Sumar en esta campaña electoral va creciendo, que ese crecimiento además es sostenido. Y entre tanto el PP, que sostiene, según la encuesta, sus números y confía en arañar su escaño a Vox. En esta última carrera, hoy Díaz Ayuso es su estrella invitada, mañana presidentes autonómicos, y va a cerrar con Feijóo el viernes. Día, por cierto, de debate decisivo, lo decíais ayer, para la serie El País, los y las candidatas, de 12:20 a 2 de la tarde. Isa, gracias. Un beso. Vamos ya con el análisis de estos últimos días de campaña, y además, insisto, con las palabras de ayer de Pello Chandiano y hoy de Eneko Andueza aquí en la cadena SER. Madina, voy a empezar contigo. Tendremos tiempo el domingo, que compartirás conmigo el programa electoral, sí, de hacer análisis de cuando los resultados ya sean reales, cuando las cifras ya sean oficiales, pero es verdad que todas las encuestas, la de 40 dB que nosotros emitimos ayer, pero también las que ayer aparecían en diferentes medios de comunicación, marcaban la misma tendencia, y era esa victoria por más o menos margen de Bildu, por más o menos intención de voto, porcentaje de voto y de escaños. ¿Cuál es la lectura? Yo se lo preguntaba antes a Eneko Andueza. Vimos ayer la vuelta, el rodeo que dio el candidato de Bildu para no contestar a la pregunta directa de si ETA era un grupo terrorista, pero aún así todas las encuestas le dan posible ganador de estas elecciones. ¿Dónde está? ¿Cuál es la clave? Bueno, diría que es múltiple, que son muchas y que no son sencillas de ver, porque obedecen en parte a la complejidad del posicionamiento electoral de la sociedad vasca, que en los últimos años ha ido cambiando mucho. Yo diría que ETA no es una variable electoral, en el sentido de que no es un vector de movilización de voto ni en la defensa de su hipotético legado, ni en la lucha a favor de la memoria de las víctimas del terrorismo. Diría que no es uno de los materiales centrales de esta campaña electoral. Es verdad que precisamente por eso se nota demasiado peso en las palabras del señor Ochandiano, seguramente porque no es el líder real de Bildu. Y como no es el líder real de Bildu, trata de aprobar el examen ante los líderes reales de Bildu. En sus palabras, diría que más que torpes, profundamente irresponsables e insensibles, que no solo pronunció anoche en hora 25 con Emma Albreto, sino que ha dejado también caer en otras elecciones. Tiene una incapacidad más que manifiesta para comprender el significado de lo que fue ETA. No desde el punto de vista de la opinión que él pueda tener, de lo que ETA significó en los 50 años de actividad terrorista, sino desde el punto de vista histórico. ETA fue una organización terrorista. No es discutible. Mató todo lo que pudo. No es discutible. Intentó imponer al conjunto de la sociedad vasca una visión particular, la que ella tenía de lo que la sociedad vasca debía ser. No es discutible. Fracasó en el mes de octubre del año 2011, cerrando para siempre 50 años, 5 décadas de actividad terrorista, tanto en un ciclo de dictadura en España como en otro ciclo de democracia en España. No es discutible. Y las más de 800 personas que fueron asesinadas durante aquel intento de imposición de un sueño totalitario por parte de aquella organización terrorista merecen el máximo de los ejercicios de memoria por parte de las instituciones vascas, y merecen por parte de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras una mirada mucho más sensible, más profunda y más humanista de la que Pello Chandiano está demostrando en esta
campaña electoral y seguramente en ciclos anteriores donde no le hemos visto tan expuesto como lo estamos viendo ahora. Así que creo que está disociado de la realidad pasada y en parte también disociado de la realidad presente. Mi pregunta es, ¿va a seguir disociado de la realidad futura? ¿O vamos a escuchar alguna vez a los dirigentes de Bildu la capacidad para proponer un proyecto de futuro para la sociedad vasca, para los vascos, para las vascas, para lo vasco, donde quepa también la memoria de todos esos vascos que fueron asesinados porque hubo una serie de personas durante 5 décadas que trataron de imponer un sueño de purificación nacional al conjunto de la sociedad vasca? Esa es la pregunta que flota en el ambiente. A partir de ahí, ¿por qué están tan altos en las encuestas? Insisto, porque creo que ETA no es una variable, no es un vector, no es un factor determinante de voto en estas elecciones. Así que creo que se está jugando en otros campos, y en esos otros campos pues es evidente, según todas las encuestas, de que están sabiendo conectar con un sector no minoritario precisamente de la sociedad vasca. Ya lo han hecho en anteriores citas electorales, lo hicieron en las municipales, lo han hecho en anteriores citas de elecciones autonómicas, y todo indica que en estas elecciones autonómicas pues lo van a saber hacer. Voy a hacer una pausa, y a la vuelta así ya podemos retomar el análisis con Elena y con Berna, que todavía no han dicho nada, pero me parecía importante escuchar primero a Madina, con el que, insisto, compartiremos noche electoral también el domingo desde Bilbao. Íñigo Sastre, buenos días. Con Ángeles Barceló.
El candidato socialista para las elecciones vascas del domingo llama cobarde al aspirante de Bildu por negarse a calificar a ETA como grupo terrorista. José Luis Sastre. Fue anoche en Hora 25 cuando Pello Ochandiano se negó a definir al grupo terrorista ETA como grupo terrorista. El socialista Eneko Andueza asegura que estas declaraciones de Ochandiano ratifican el compromiso del PSE de impedir que Bildu gobierne en Euskadi. Compromiso que desvincula, sin embargo, de los acuerdos a los que el PSOE llega con Bildu en el Congreso. Que ETA fue una banda terrorista y que el señor Ochandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde. Primero, vamos a impedir que H. Bildu gobierne. Yo moralmente no puedo permitir que esa gente gobierne y que muchísimo menos gobierne gracias a nosotros. Es porque en Euskadi nos conocemos todos y todos sabemos dónde estuvimos cada cual en cada momento. Y yo sé perfectamente dónde estaba el señor Ochandiano cuando yo tenía que ir escoltado. Por tanto, que no nos venga con cuentos y que no trate por tontos a la ciudadanía vasca, porque eso no cuela. Hay una información que la SER les puede adelantar en este momento. España vuelve a batir el récord de pacientes en lista de espera para poder operarse en nuestro país. Aumenta el número de pacientes que esperan, son 850.000, y también el tiempo de demora para una intervención quirúrgica llega a los 128 días de promedio. Son datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad y que nos avanza Mariola Lourido. Buenos días. Buenos días. Empeoraron los datos en 2023 para pasar por el quirófano. 56.000 enfermos más engrosaron las listas y 8 días más de espera con respecto al año anterior. Traumatología, oftalmología y cirugía general y de digestivo son las especialidades con más pacientes por comunidades autónomas. La situación se ha deteriorado mucho en Extremadura, con 181 días de espera, muy por encima de la media. Cantabria, 173, Andalucía, 174. En la comunidad andaluza hay más de 200.000 enfermos en la lista quirúrgica, casi el 25% del total. Por el contrario, Madrid y el País Vasco son los territorios con menos tiempo de demora, 51 días en Madrid, 63 en el País Vasco. Tienen además la tasa más baja por 100.000 habitantes. El aeropuerto de Ibiza acaba de recuperar la normalidad. Problemas en la pista han obligado a suspender todos los vuelos a primera hora. Joan Tour. El aeropuerto de Ibiza ha suspendido durante algo más de hora y media las salidas y llegadas de vuelos por problemas en la pista donde aterrizan y despegan los aviones. Desde AENA informan que se han paralizado las operaciones por la limpieza de la pista, la retirada de restos de neumáticos. Poco después de las 8:30 se ha informado de que se recuperaba la operatividad. La suspensión ha provocado la cancelación de 2 vuelos en la ruta con Barcelona, mientras que otros aviones han tenido que ser desviados. Vamos todavía a Alicante, donde sigue activo el incendio, el primer gran fuego de esta temporada que ha obligado a desalojar a 180 personas y ha quemado más de 600 hectáreas. Parece que la evolución es favorable, Elena Escudero. Sí, porque en Tárvena esta noche la meteorología ha dejado trabajar a los equipos de extinción que han conseguido lo que decías, que ya no haya fuego en el perímetro. Está previsto que los medios aéreos se vayan reincorporando a lo largo de la mañana. Hay 2 personas detenidas relacionadas con la quema agrícola autorizada que se descontroló y que apunta al origen de este incendio forestal. Está previsto que pasen esta mañana ante el juez. La Generalitat Valenciana ha suspendido la quema de productos agrícolas hasta el 15 de octubre. Y de los deportes, Sampe, el Barça y el Atlético que se juegan esta noche. Ya estás nervioso. El PAS, Sí, pues la verdad sí, que estoy con los dedos cruzados, no quería decirlo, pero en fin, a ver qué va a pasar hoy en Barcelona y en Dortmund, Sampe. Pues los dos parten con ligera ventaja. El Barça con un poco más por disputar esta noche desde las 9 la vuelta de cuartos en Montjuic. Defienden ante el Paris Saint-Germain el 2-3 de la ida del Parque de los Príncipes sin los sancionados Sergi Roberto y Christensen. Pedri puede salir de inicio y hay 5 jugadores, Yamal, De Jong, Araujo, Joao Félix y Ferran Torres, que se perderían en una hipotética ida de semifinales si ven una amarilla. También desde las 9 de la noche el Atlético visita al Borussia Dortmund con el 2-1 de la ida en el Metropolitano. La única baja confirmada es la de Samuel Lino, la previa de los 2 encuentros en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 8 minutos de la mañana, 8 y 8 en Canarias. En el abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero y Eduardo Madina. Estábamos hablando de la campaña electoral de las elecciones en Euskadi previstas para el domingo que viene, con esas encuestas que dan como ganador EH Bildu con más o menos margen de votos y de escaños, con esa sensación, y nos lo contaba Isabel León, nuestra compañera desde Bilbao. En Bildu no comentan ni hacen valoraciones de encuestas, pero lo cierto es que han cambiado la ubicación de la celebración de la victoria o de la celebración de los resultados, en cualquier caso, de la noche electoral. Y a la pregunta de cómo puede ser esto, después de haber escuchado además ayer aquí en la SER al candidato de EH Bildu negándose a reconocer que ETA fue un grupo terrorista, y nos decía Elena, decía Edu, una de las muchas aristas sobre las que ha analizado la situación en Euskadi, es que ETA no es una variable electoral. Sí, le estaba escuchando atentamente y efectivamente, no siendo una variable electoral, precisamente ese sea el problema, ¿no? Porque subestimamos o no le damos la importancia que tiene la existencia de ETA durante 50 años. El hecho de que ahora no exista no niega su existencia. Y generar un relato en el que no pasa nada, porque eso ya ha pasado, no existe, es para mí un gran error desde el punto de vista social. Porque ahora que estamos hablando de la memoria es importante, y la memoria y la mirada, como bien decía Edu, es fundamental, porque eso es lo que verdaderamente genera una democracia en la que se faciliten los acuerdos, y no una democracia que estamos reinventando en la que con tener los votos puedo imponer mi visión al otro, porque eso para mí es la antidemocracia, ¿no? Y por eso, porque se juega con relatos, se juega con sensibilidades en las que tanto, como bien decía Edu, y ayer me estuve viendo vuestro documental, Edu, el tuyo con Semper, que lo pusieron la semana pasada y lo vi ayer, y el concepto de impureza que también has vuelto a mencionar hoy, ¿no? Es decir, lo que hace la democracia grande es que, hay impurezas y conseguimos, entre otros, mejorar la convivencia, pero no podemos negar nuestra historia reciente, porque es la que nos hace como somos, ¿no? Y efectivamente, quizá uno de los errores que mencionabais en el documental es que no supimos sentar las bases de lo que realmente era importante, y era el hecho de que la democracia acabara con ETA y que se condenara cualquier tipo de violencia. Yo creo que eso hay que recordarlo y hay que asentarlo con claridad, ¿no? Y yo lo conectaría con el artículo que efectivamente estábamos comentando antes de empezar, de Víctor Lapuente de esta mañana, que recomiendo encarecidamente, porque al final parecen prometer en campaña un relato del paraíso, y lo que tenemos constancia es de algo que no han querido negar ni condenar, que es el infierno que nos han hecho sufrir a todos los españoles durante 50 años. Yo creo que dejar claras las cosas importantes es fundamental para seguir avanzando, pero negarlo me parece que no construye convivencia, sino una amenaza de un totalitarismo que va a seguir queriendo imponer lo que es una visión no compartida en absoluto. Claro, yo creo todos celebramos obviamente que ETA ya no esté en el debate, que ETA ya no exista, que ETA ya no mate, evidentemente, pero estoy absolutamente de acuerdo en que se ha producido un error, se ha cometido un error que ahora va a pagar el PNV y el PSE. Una encuesta del Deustómetro, lo recogía este fin de semana Luis Rodríguez Aizpil en El País, recogía que la mayoría de los vascos, hablaba de un 44%, se autolimita la libertad de expresión, es decir, prefieren no hablar del pasado, no hablar de estas cosas ni en familia, ni en sus amigos, ni en la sociedad, etcétera. ¿Cuál es el resultado? Que la memoria se ha dejado está solo en manos, y bien honroso que es, mira, este documental que acabas de citar, de Patria, de Maisabel, es decir, de películas, de literatura importantísima, pero se ha dejado fuera de los colegios, se ha dejado fuera del debate. Y hoy que tenemos que muchísimos jóvenes, ya sabéis que es entre la franja de los más jóvenes, y unos jóvenes en un amplio sentido que llega hasta los 44 años, donde Bildu llega a su mayoría frente al PNV. Y para muchísimos de esos jóvenes, ETA pues es una cosa del pasado de la que ni se habla ni en los colegios ni nada, un poco como el franquismo ha pasado también, ¿no? Entonces, ese es un gran error, y en la medida en que, claro, la gente quiere hablar de sanidad, de vivienda, lógicamente, y eso lo celebramos, por supuesto, que estos debates hayan desplazado a otros, pero en la encuesta de 40dB, señalo por último, es muy significativo
cómo hay transferencias de votos, pero ninguna va al PSE, por ejemplo, ahora que acabas de entrevistar a Eneko Andueza. Exacto. Todos aquellos que se van de Podemos se van a Bildu. Sí, no, pero de todos. Sí. Es decir, hay una transferencia del PNV a Bildu de un 8 y pico %. Hay una transferencia del PP al PNV de un 7,8%. Y ya no hablemos de Sumar y Podemos, que se van todos a Bildu en masa. Entonces, bueno, de ahí el PSE no recoge nada, es verdad que no baja, se puede quedar en esos 10 escaños, pero algo han hecho mal, evidentemente, tanto el PNV como el PSE, para que esto haya quedado excluido absolutamente del debate. ¿Y ibas a decir algo, Edu? No, pero te iba a preguntar a ti, por algo que también le preguntaba a Eneko Andueza, la paradoja, ¿no? Que cuando el sentimiento independentista de la sociedad vasca es más bajo que nunca, un 20%, creo que lo recordaba él, y la paradoja de que el Parlamento puede ser más nacionalista o más soberanista que nunca. Pues seguramente si hace 20 años en una entrevista como esta, que le has hecho hoy a Andueza, hubieras preguntado a cualquier dirigente del Partido Socialista o incluso del PNV o te diría del PP, imagine usted un momento en el que todas las encuestas dicen que Bildu, o en aquel momento de Batasuna, es la fuerza más votada en la comunidad autónoma vasca. ¿Qué tipo de sociedad vasca describe esa proyección de voto? Cualquier dirigente político te hubiera dicho, pues seguramente es una sociedad vasca con un enorme sentimiento independentista, que mayoritariamente tiene un posicionamiento hegemónico, que es querer irse de España en cifras históricamente altas. Pues muy bien, todas las encuestas describen un panorama electoral que habrá que ver si se concreta, donde Bildu es primera fuerza, y todos los análisis cualitativos de la sociedad vasca describen que el sentimiento independentista está en los subsuelos históricos más bajos que nunca ha tenido la sociedad vasca en todo su recorrido democrático. Hay oyentes que quizás sepan que yo fui activamente un político en activo, digamos, durante mucho tiempo en la sociedad vasca. Otros a lo mejor tengo la suerte que ya lo hayan olvidado, pero mientras yo lo era, hubo momentos en los tiempos del Plan Ibarretxe, etcétera, a finales de los años 90, a principios del cambio de siglo, donde el sentimiento independentista en Euskadi rozaba el 40% de la sociedad vasca. Hubo incluso momentos por encima del 40%. Hoy está por debajo del 15%. Es una sociedad que está viviendo profundas transformaciones, y la proyección de su voto, cómo se proyecta electoralmente en su Parlamento vasco, pues que es su institución representativa máxima de la comunidad autónoma vasca, pues no puede ser distinta. Así que sí, estamos viviendo esa paradoja. Puede ser que haya una composición de escaños más nacionalista e independentista en términos teóricos que nunca, elegido ese Parlamento por una sociedad vasca menos independentista que nunca. Así que sí, es evidente que hay elementos en las profundidades de nuestro modelo de convivencia, de nuestras identidades múltiples, de nuestra propia pluralidad como vascas y como vascos, que están cambiando de forma en este ciclo histórico en el que estamos inmersos. Y otra paradoja que se añade a esa, y es que la mayoría de los vascos prefiere un gobierno PNV socialistas, es decir, aunque gane Bildu como primer partido, la mayoría prefieren esa coalición, repetir esa coalición de PNV y socialistas frente a una eventual coalición de PNV y Bildu. Y eso es algo muy significativo, paradójico, y que se alimenta tanto de los deseos de PNVistas como de socialistas como de populares, es decir, solo Bildu, solo los votantes de Bildu y los de Sumar o Exsumar, ¿cómo suena lo de Exsumar, ¿no? Ahora que me doy cuenta, solo ellos quieren. Sí, la verdad es que, perdonad que ha sido afortunado, pero me lo he puesto fácil a mí misma para rematar diciendo que cómo se han suicidado y que cómo han entrado en una espiral de destrucción mutua asegurada, ¿no? Sumar y Podemos. Esta será otra cuestión que analizaremos la noche electoral. Solo una cuñita, ¿no? Porque yo creo que efectivamente hay un debate que también nos tenemos que hacer mirar a nivel España y seguramente que europeo, que es no confundir la identidad o quién consideras que mejor te puede representar y que prefieras votar a un partido que es genuinamente vasco, en este caso, de lo que es programático, ¿no? Y más que programático, que cada uno puede tener una visión de lo que quiere que sea la sociedad, de cuáles son las claves que consideras que conforman la democracia. Y yo creo que hemos relativizado demasiado cosas que son muy importantes. Cuando mencionabas el tema de los pactos, Ángels, me parecía muy relevante. Es decir, si soy yo el que gobierna, yo garantizo que la democracia sigue, aunque esté negociando con quien creo que no está
en la misma clave democrática, porque busca la imposición o tener un programa que claramente es totalitario o de imposición en una visión. Es muy peligroso hacer alianzas de conveniencia cuando se traspasan líneas que son esenciales en la conformación de la convivencia. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con Oriente Próximo. Con Ángeles Barceló. 9:21 minutos de la mañana, 8:21 en Canarias, en el Abierto Berna González Harbour, Elena Pisonero y Eduardo Madina. Saludamos de nuevo a Pablo Morán. Pablo, hola. Hola de nuevo, Ángeles. Porque estamos ahí, está el mundo un poco conteniendo la respiración a la espera de saber cuál va a ser y de qué dimensión es la respuesta de Israel a Irán, una respuesta que ha asegurado que habrá, pero no sabemos cómo será ni cuándo será. De momento, hasta ahora, está en marcha, Pablo, la tercera reunión del gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu, que estudia cómo tiene que ser esa intervención. Eso es, una reunión a la que se suma hoy la oposición israelí. Netanyahu está buscando ampliar los apoyos a esa respuesta, los busca dentro y fuera, porque quiere involucrar también a más actores internacionales, incluido Estados Unidos, que ya ha dicho que no va a participar en una escalada. Pero efectivamente no se sabe ni cuándo ni dónde, pero respuesta habrá. Lo ha confirmado en este mensaje el jefe del ejército israelí en una base aérea desde la que se neutralizó el ataque del sábado. La prensa nacional israelí habla de una respuesta dolorosa, pero suficientemente precisa como para no desencadenar esa contienda regional que todos intentan contener desde hace horas. ¿Qué opciones hay? Pues desde un ciberataque, por ejemplo, a algún tipo de operación más quirúrgica contra intereses militares iraníes. Teherán está proclamando a los cuatro vientos que ellos dan por zanjado el asunto. Le dicen a Israel esto. Stopping the game. It's finished.
Que dejen este juego, que se ha acabado, pero que si decide Israel continuar, la respuesta de Irán será todavía más dura. Esa es la advertencia que lanzaba este lunes el embajador de Irán en España, que está participando en esta ofensiva diplomática que despliega Teherán en las últimas horas para dejar claro cuál es su mensaje. Lo está repitiendo esta misma mañana Ángels, el presidente iraní. Y especial atención, Pablo, a los movimientos de Estados Unidos, que ha negado que Irán les informase del ataque que iba a lanzar contra Israel antes de que se produjera ese ataque. Eso es lo que Irán dice haber hecho, que informaron a aliados de Israel para prevenir daños mayores. Lo hizo realmente, así lo han confirmado terceros países como Turquía. Otra cosa es que sea cierta o no esa comunicación directa a Estados Unidos, pero Washington tuvo vías suficientes para enterarse y forjar una alianza internacional con países de la región incluidos para proteger a Israel de un hecho inédito hasta el sábado, que es un ataque directo de Irán. This attack failed because it was defeated by Israel, by the United States and by a coalition of other partners committed to Israel's defense. Y de eso presumen en la Casa Blanca, de conseguir forjar esa alianza a través de acuerdos que garantizan la seguridad de Israel, que es justo la línea que defienden los acuerdos de Abraham, que Biden quiere ampliar ahora a Arabia Saudí. Lo quería hacer hasta el 7 de octubre. Eso ha evitado consecuencias mayores en el ataque del sábado, víctimas civiles, por ejemplo, que habrían desencadenado sin duda una sed de venganza de Israel todavía mayor. Pero ahora ese logro, esa alianza, depende otra vez de Netanyahu, de cómo maneje esas presiones internas que le reclaman un severo correctivo a Irán. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Decía que está la comunidad internacional, está todo el mundo conteniendo la respiración porque Israel, vamos a decir que en este conflicto de medir no es mucho, pero parece que está midiendo cuál tiene que ser la respuesta y sobre todo está midiendo, Berna, cuál tiene que ser la respuesta que le tiene que dar a Irán porque la comunidad internacional con Estados Unidos, liado a la cabeza, le pide contención. Sí, pero esto no se va a quedar ahí. Es decir, Netanyahu puede que Estados Unidos le esté intentando pedir contención y lo logre en alguna medida, pero está demostrando Netanyahu que va muy por delante de las peticiones que hace Estados Unidos, ¿no? Ciertamente no quiere un conflicto a gran escala regional, pero tampoco quiere desaprovechar la ocasión y de hecho la ha provocado él. O sea, es Israel. Como el bombardeo previo al consulado de Irán en Damasco. Exacto, ese consulado con 12 muertos, incluidos altos cargos iraníes. Entonces, de momento Netanyahu está sacando provecho en el sentido de que, bueno, ha exhibido su capacidad de paralizar ese ataque, que por otro lado fue más político que militar, ya lo hemos analizado, como Irán advirtió, Irán avisó, casi que les da hasta la dirección de los drones y misiles, en fin. Por eso, ha sido más político que militar de momento. ¿Y qué está logrando Israel? Pues de momento pegamento para afianzar su alianza con Estados Unidos, lo primero, e incluso una cierta alianza regional, porque Jordania misma le ha ayudado a contener esto, aparte de Inglaterra y de Estados Unidos. Es decir, nadie va a apoyar a Irán en esta cruzada. Los únicos aliados proiraníes son Rusia, Corea, etcétera, y al revés, todos van a cerrar filas, los árabes contra los persas en este caso, que son Irán. Es decir, que aquí Netanyahu está degustando, y me permito esa palabra, ese pegamento que esto le arrima más a Estados Unidos, incluso a los países árabes, y midiendo no causar y no entrar en un conflicto regional de gran escala, pero no va a quedar ahí tampoco. Elena. Sí, es un equilibrio ciertamente complicado, como lo son siempre en esa zona del planeta, en la que efectivamente el principal aliado de Israel es Estados Unidos y viceversa, ¿no? De Estados Unidos en la zona es Israel frente, digamos, a un país que es ciertamente incómodo como es Irán. Es verdad que en la génesis tampoco hay que olvidar que tanto los hutíes como Hezbollah y Hamas están en gran medida financiados y apoyados por Irán. Entonces cada uno busca su manera de actuar en el terreno, y la génesis, pues podríamos remontarnos muy lejos, pero claramente después de tantos sucesos se nos olvida el 7 de octubre, que fue realmente terrorífico. Y que fue, pues, ¿quién ha provocado qué? Pues están en una provocación constante en la que los países, en este caso occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, también Francia ha intervenido, aparte de Jordania, lo que quieren es mostrar un refuerzo precisamente para que se contenga. ¿En qué medida Netanyahu? Yo estoy contigo, hay una parte de saborear el momento,
para frenar el otro frente específico que es el de Gaza con Hamás, ¿no? Entonces dices, oye, si me vas a tensionar para que no siga en mi escalada en Gaza, pues este tema me viene bien porque no tienes más remedio que apoyarme. Pero ese apoyo lo tiene que entender Israel, y creo que lo entiende, no sé si con claridad, porque no es fácil, tienen que entenderlo como una necesidad de contención y no de escalada, ¿no? Esa tensión complicada, en la que lo es porque hay muchos países alrededor que dependen de ese desenlace, como es el propio Arabia Saudita, que mira no de reojo, sino con mucha cautela una situación que le puede perjudicar mucho, no solo como tal, sino como estamos viendo por implicaciones económicas en temas de petróleo, entre otras cuestiones, cuando está barajando una estabilidad en el territorio, planteándose como un adalid diplomático para buscar nuevas oportunidades para la zona, ¿no? Es complicado el equilibrio. Bueno, es verdad como esta potencial escalada en la región ha aumentado el interés, que en parte la mirada, digamos, internacional estaba ya perdiendo, acostumbrada a lo que Israel estaba haciendo en Gaza. Dramáticamente acostumbrada, diré, a lo que Israel está haciendo en Gaza, que es básicamente el desarrollo de un genocidio, asesinando sin parar todo lo que puede a población civil desde aquel que sigue haciéndolo, ataque sí. Sigue haciéndolo, desde aquel ataque que todos recordamos, terrorista de Hamás contra civiles israelíes que se encontraban cerca de la franja de la frontera entre Israel y la franja de Gaza, ¿no? Y no olvidamos tampoco que a principios del mes de abril, pues los dirigentes israelíes tuvieron información de que peces gordos de la Guardia Revolucionaria iraní se encontraban en el consulado de Irán en Damasco y atacaron, con más de casi 10 personas asesinadas, algunos de ellos altos dirigentes de la Guardia Revolucionaria iraní, atacaron el consulado en Damasco, matando a todas esas personas, ¿no? Así que estamos ante la respuesta a ese ataque israelí al consulado de Irán en la ciudad de Damasco. Por tanto, sí, es una potencial escalada que te nos vas de nuevo, y ha recuperado, digamos, ha devuelto el nivel de preocupación a donde debe estar, porque es evidente que si la secuencia de acontecimientos escala y alcanza una dimensión geográfica mucho mayor, pues el mundo puede encontrarse a las puertas de una guerra de mucha mayor escala por los actores que antes señalaba Berna que pueden jugar aquí. Uno de ellos, Rusia, interesadísimo en contagios en esa región tan convulsa y tan problemática, y con las tradicionales relaciones entre Israel y Estados Unidos, ¿no? Así que veremos a ver qué sucede y qué respuestas vemos en los próximos días, pero desde luego digamos que estamos en uno de esos instantes en los que el mundo contiene el aliento viendo cómo se desarrollan allí los acontecimientos. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque esa alianza no formal que son aquellos, es decir, Irán con Rusia, con Corea del Norte, China políticamente, evidentemente no es formal, o sea, nuestra alianza a este lado tiene la OTAN, tiene la Unión Europea, tiene diversos mecanismos institucionalizados de apoyo, y aquella no es formal, pero existe en cuanto a apoyo de armamento, en cuanto a apoyo o sea, es el armamento iraní el que Rusia está utilizando en Ucrania, es el apoyo político y económico chino el que Rusia utiliza. ¿Y qué une a todos esos? Une que son autocracias, que son regímenes no democráticos. Y en ese sentido, por eso se reordenan todas las alianzas, y todos los que somos democráticos, o sea, sobre todo Europa, Estados Unidos, pues no podemos menos que estar con Israel frente a un desafío de los ayatolás, ¿no? Ayatolás que, por otro lado, dentro también tienen sus propios problemas. Es decir, hay grandes franjas de la población hartas y que aprovechan e intentan manifestarse cuando hay posibilidad, ¿no? Recordemos todo lo del velo que surgió hace un par de años, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado y digamos que el mundo en una situación así nos recuerda que es una gran tela de araña en la que a nada que agites cualquiera de los bordes, nos agitamos todos, y por eso, bueno, pues contenemos el aliento. Y todo eso, insistimos, lo decía también Edu, sin perder el foco de lo que sigue pasando en Gaza, que es verdad que tú hablabas del pegamento que sirve esto de la coalición internacional alrededor de Netanyahu, pero es verdad que también a él le favorece el hecho de que se pierda foco de lo que está pasando en Gaza, incluso que se haya aplacado de momento esa contestación interna que tenía en estas últimas semanas. Vamos a hacer una pausa,
Primero, Bayo, porque estamos viendo en la CNN imágenes espectaculares, tengo que decir, de un incendio en el centro de Copenhague que parece que ha afectado a la antigua sede de la Bolsa. Es un edificio histórico que data del siglo XVII, que fue sede de la Bolsa hasta 1974 y que actualmente es la sede de la Cámara de Comercio, además de acoger una importante colección de arte. Allí, en ese centro de Copenhague, se ha desplegado una enorme cantidad de policía y de bomberos. Sobre la sede de la antigua Bolsa de Copenhague, se ve un andamio de obras y una imagen que nos recuerda a aquella de Notre Dame, de la que precisamente ayer se cumplían 5 años. Ese incendio, bueno, pues fuego en el tejado que ha alcanzado la icónica torre del edificio, la Torre de los Dragones, que, como la torre de Notre Dame, ha acabado derrumbándose sobre el tejado del edificio. De momento no hay constancia de heridos, eso sí, la escena, como decimos, recuerda mucho a la de París hace 5 años, no solamente por esas llamas, sino también por la evacuación a toda prisa de las obras de arte de la colección de esa antigua bolsa, que ahora mismo está en llamas. Los bomberos continúan actuando sin que de momento se sepa cuáles son las consecuencias materiales ni personales. Pues estaremos pendientes. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. 9:36 de la mañana, 8:36 en Canarias. En el abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero y Eduardo Madina. Veníamos de hablar de la incógnita de cómo va a ser la respuesta de Israel al ataque de Irán, si escalada o contención, como le piden sus aliados, y todo lo que está pasando, este nuevo escalón, que al fin y al cabo sí que sube la tensión en la zona, no hace que Pedro Sánchez cambie de planes sobre el reconocimiento del Estado palestino. Sigue adelante con este propósito. Guillermo Lerma, ahora de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Decíamos que el ataque de Irán no cambia los planes de Moncloa. Sigue pensando el presidente del gobierno que esa salida diplomática es la más adecuada para intentar solucionar el conflicto, y así se lo dijo ayer en esta gira que está teniendo, en estas reuniones con diferentes líderes internacionales que está manteniendo. Así se lo dijo al primer ministro portugués, que ayer estuvo en Madrid.
Sí, ese fue uno de los asuntos que ambos trataron en la primera visita del recién elegido primer ministro de Portugal a la Moncloa. Ambos países defienden la solución de los dos estados. Ambos países van a apoyar la incorporación de Palestina como estado de pleno derecho en Naciones Unidas, pero hay una diferencia. Mientras que España cree que el reconocimiento debe hacerse pronto, cuanto antes y sin esperar al consenso de toda la Unión Europea, el conservador Luis Montenegro se desmarcaba ayer de esa estrategia. No vamos tan longe como otros gobiernos ainda. Antes Sánchez explicó que ellos no van tan lejos y que creen que ese paso diplomático debe darse de la mano de más países. En cualquier caso, España, como decías, no cambia su estrategia por la escalada de tensión entre Irán e Israel. El presidente condenó ayer los bombardeos, los secuestros de Hamás y la matanza indiscriminada en Gaza y defendió que todo eso reafirma a España en su hoja de ruta. El gobierno de España va a dar ese paso y lo vamos a dar porque creemos que es lo justo, que es lo necesario para que podamos sentar las bases que nos permitan garantizar la paz y esa coexistencia entre ambos pueblos. Creo que lo que ha sucedido nos debe reafirmar en una posición de legalidad, de diplomacia y de paz. La intención del jefe del Ejecutivo, Ángels, es llevar ese reconocimiento de Palestina una vez se hayan dado los debates en el seno de Naciones Unidas. Hoy Sánchez vuelve a viajar, en esta ocasión a Eslovenia, para mantener vivo ese debate antes de la reunión del Consejo Europeo que se celebra el miércoles y el jueves de esta semana. Y a poco después del ataque, Guilla, el Partido Popular acusó al presidente del Gobierno de haberlo condenado tarde y mal. Sobre esto le preguntaron ayer a Pedro Sánchez, porque estas declaraciones del PP, Guilla, han abierto otro frente entre el Gobierno y la oposición. Sí, hasta ahora el PP había evitado entrar al debate sobre el conflicto de Oriente Medio o el reconocimiento de Palestina. Formaba parte sobre todo de la agenda del gobierno, pero desde el lanzamiento de misiles de Irán sobre Israel, los de Feijóo están incorporando este asunto a sus discursos. Lo hizo Feijóo este fin de semana en un acto electoral en Euskadi y ayer el portavoz Borja Sémper en su rueda de prensa habitual de los lunes, y lo hizo para acusar al gobierno de titubear en su condena a lo sucedido el sábado. España no puede ser equidistante entre el terror de Hamás y dictaduras como la de Irán y una democracia como es Israel, por mucho que todos condenemos la muerte de personas inocentes. La política exterior es de tal envergadura que merece un estadista y no un propagandista. Sánchez evitaba ayer confrontar por este asunto con el PP, lo que sí que hizo fue pedir responsabilidad a la oposición. Respecto a si un minuto antes, un minuto después, un tuit más, la oposición decide hacer la oposición que considere. Pero creo que estamos ante un tema tan extraordinariamente grave y tan extraordinariamente complejo que yo lo que pido es, bueno, pues responsabilidad. El presidente del gobierno que anunció que contactará con Feijóo cuando el Consejo de Ministros vaya a aprobar ese reconocimiento al Estado palestino. Guille, gracias. Hasta luego. Ni la política internacional, Edu, además con el momento que se está atravesando ahora, con esa incógnita de hacia dónde va a ir, en qué se puede convertir lo que está pasando en Oriente Próximo, ni la política internacional evita el choque partidista en la política española. Es verdad que casi ninguna asignatura, digamos, ¿no?, de la política nacional se libra de este clima de distancias, de enfoques dispares y de polarización tan alta como la que tenemos en España en estos últimos años. Es curioso, no nos libramos de ella en ningún tema, ¿no? Pero seguramente aquí podría haber más margen para el acuerdo, porque tengo la sensación de que el reconocimiento del Estado de Palestina es un mandato parlamentario que tiene ya más de 15 años. Yo ya no recuerdo cuántas veces voté a favor del reconocimiento del Estado palestino en el Congreso de los Diputados, tanto en el Pleno como en la Comisión de Exteriores, en mi etapa como diputado. Tiene ya 3-4 legislaturas como mínimo, con una mirada, vamos a decir, reforzada por el posicionamiento diplomático clásico de España en Naciones Unidas, de sentirse interpelada y vinculada a la teoría que a priori más consenso ha generado en relaciones internacionales y en ámbitos multilaterales de una solución con Jerusalén como capital compartida de dos estados conviviendo en paz estable y duradera en una región como es la de Oriente Próximo, ¿no? Yo creo que ahí hay un margen mayor para el consenso. ¿Dónde puede estar el disenso?
Bueno, pues que seguramente tiene tantos años el mandato para el reconocimiento de Palestina que en un momento convulso como el que está viviendo la región, quizá sea el más difícil que pueda haber en los últimos 15 años para encontrar un consenso internacional y multilateral amplio y serio para poder llevar a cabo pues una operación diplomática que signifique que 30 estados de golpe reconocen el Estado de Palestina con las implicaciones bilaterales de relaciones diplomáticas entre las partes que eso implica. Es muy difícil que en este contexto vaya a salir nada de esta tentativa, porque seguramente la cautela diplomática de otras cancillerías, la prudencia diplomática y geopolítica de otros estados miembros de la Unión Europea o miembros de la OCDE llevará a pensar que es el momento más difícil para tratar de dar pasos diplomáticos de reconocimiento de estados cuando estamos viviendo una potencial escalada regional de implicaciones pues imprevistas e imprevisibles y de difícil catalogación a día de hoy. Así que seguramente esto que hemos visto en Portugal, este posicionamiento que hemos escuchado en Portugal ayer, lo vamos a escuchar en más estados miembros en los próximos días. Elena. A ver, yo creo que este debate tiene mucha más relevancia de la que le queremos dar, y me explico, ¿no? Yo creo, por un lado, que el tener un presidente del gobierno que sea activo y propositivo en política internacional, a mí me parece estupendo. Lo que queremos es, y creo que eso es importante subrayarlo, lo que sí que también es importante es ser conscientes de que, igual que el hábito no hace al monje, la ley o una declaración no hace que Palestina sea un Estado soberano por el hecho de declararlo. Quiere decir que un Estado que efectivamente está siendo un territorio, vamos a empezar por ahí, un territorio con una identidad y una nación como es la Palestina, que está siendo arrasada en un conflicto que ha sobrepasado todos los límites, para desgracia, y eso debo decirlo del propio Israel, difícilmente puede ser capaz en este momento de gestionar su propia autonomía. ¿Qué es lo que queremos? Que Hamás, que es la que ha impuesto como grupo terrorista, y lo digo claramente sin ambajes, grupo terrorista que tiene atemorizada a la población palestina en su territorio, imponiendo su ley, sea quien gobierne Palestina. A mí esto me parece muy relevante. ¿Qué es lo que vamos a declarar? Un Estado de Palestina, ¿y quién va a gobernar Palestina en las actuales circunstancias? Yo no niego la existencia del Estado de Palestina, pero tenemos que ser conscientes que con la mera declaración de independencia, y apliquémonoslo con todas las letras a determinados territorios en España, con la mera declaración de independencia somos un Estado soberano en el que reina la concordia y la buena gestión, porque no es cierto. Y por lo tanto, intentemos avanzar en aquello que creemos que es necesario sobre bases sólidas y generando las condiciones que dan sentido a la mera declaración del Estado de Palestina. Pero, Elena, el territorio palestino ya se gobierna a sí mismo. Fatah gobierna Cisjordania y Fatah gobernaba Gaza hasta que Hamás lo empezó a gobernar, por cierto, muy ayudada por Netanyahu. Sí. Es decir, tienen su propio gobierno. Arafat era un presidente, Mahmoud Abbas lo es ahora. Les falta el Estado. Se les ve el protagonismo en todo el conflicto. Sí, pero quiero decir que ¿cómo que no puedan gestionar su territorio si es que ya lo hacen, salvo que es Israel el que se lo impide? Es Israel el que se lo impide y el que impone el terror ahora mismo en Gaza y también en ciertos territorios de Cisjordania. Pero convendrás conmigo que serán los propietarios, al Fatah, la autoridad palestina, las que deben ejercer el protagonismo para dar entidad a lo que al final es algo mucho más complejo que un mero título. Eso es lo que quiero decir. No, pero quiero decir que es que ya lo ejercen, ya gestionan. O sea, yo he estado en Cisjordania, y no hace falta que esté yo. O sea, sabemos que hay un presidente, que hay ministros, que hay gestión y que incluso gestionaban Gaza hasta que jamás se impuso, en parte con el apoyo de Israel. A donde quiero ir es a que la política del Partido Popular, quiero decir que es diminuta. O sea, en lo que se está fijando el Partido Popular es tan diminuto que es hasta deplorable casi comentarlo porque es muy penoso. Creo que es muy encomiable lo que está haciendo el presidente, en este caso, el presidente Sánchez, de intentar llegar a esa solución. La política es ambición, la política es vocación y desde luego, claro que no se dan las circunstancias todavía para tener un Estado plenamente de todo.
con todas las garantías existentes, ojalá las tuviéramos, pero hay que remar en favor de esa solución y ojalá, bueno, estoy siendo idealista porque no confío nada en Israel y creo que va a impedir absolutamente y arrastrar a Estados Unidos en esto. Ojalá pudiera funcionar un Estado palestino y las bases hay que plantearlas, hay que avanzar hacia eso y la comunidad internacional debería avanzar hacia eso, que sería absolutamente factible. Quiero decir al PP, a ti en otro sentido, pero evidentemente, pero quiero decir, es que están hablando de Hamás como si conceder el Estado palestino, reconocer el Estado palestino fuera a dárselo a Hamás, ¿no? O fuera a dárselo a los terroristas. Es que los palestinos por favor, hay que recordar que entre los palestinos hay cientos de miles, hay miles de médicos, enfermeras, cineastas, trabajadores, transportistas, es decir, ciudadanos como en cualquier otro Estado, como aquí. Hay que recordarlo, que Palestina es una realidad de personas formadas, de personas o no formadas, no importa, pero con sus derechos a comer, a vivir, etcétera. Es que, de verdad, es elemental. Y la política del Partido Popular, digo, es diminuta, por no decir cosas Tendríamos peores. que contribuir a visibilizar lo que tú dices, porque es verdad que lo que estamos viendo del conflicto no es para nada un país como el que tú dibujas. Estamos viendo un conflicto en el que, efectivamente, conflicto, ya se ha convertido en un... Lo que estamos viendo es un país arrasado. Es otra cosa, exacto. Es arrasar un territorio y yo creo que aquí todos tienen responsabilidades. Lo que quiero decir es que en política, efectivamente, estoy contigo, hay que tener ambición. Pero la ambición, para que no se convierta en frustración y en desapego, tiene que ir con una construcción de las bases que hacen posible aquello que tú predicas. Pero es muy importante, porque si no, al final van a quedar en palabras huecas. Y yo no quiero para mi país ni para mi presidente que se califique de palabras huecas algo que a mí me parece que es encomiable y he empezado por ahí. Pero es muy importante en política hablar tan importante de cómo se ejecuta a simplemente decir un titular en el que todo el mundo puede estar de acuerdo. Sí. Porque entonces no avanzaremos, Berna, y nos cargamos la política como la manera de hacer posible un mundo mejor. Mira, nos quedamos en el titular. Quien se lo está cargando no es Pedro Sánchez. Quien se está cargando lo que es avanzar, quien se lo está cargando es Israel y también Hamás, pero quiero decir que... fundamentalmente Hamás, que es la que ha empezado la historia, es que se nos olvida. No, la historia no empieza el 7 de octubre, o sea, evidentemente es un ataque terrorista, si hay que repetirlo 20 veces lo repetiremos, pero no empieza la historia el 7 de octubre, o sea, empieza un Netanyahu que ha acosado ese territorio, que ha plantado colonias donde no debía plantarlas, y las bases es verdad que hay que sentarlas bien, pero es que llevamos desde 1948 intentando sentarlas bien y no hay manera. Y posiblemente hay que dar un salto y ese salto lo está dando hablando con diversos países y creo que es encomiable y que debemos apoyarlo sin fisuras. Edu, cierro contigo. Bueno, en realidad reconocer el Estado palestino es reconocer el derecho de Palestina a tener un Estado. Exacto. Y a las implicaciones diplomáticas que en términos bilaterales del Estado que lo hace con respecto a Palestina, pues las implicaciones diplomáticas que eso conlleva, que son múltiples desde términos teóricos a posicionamientos en órganos multilaterales hasta cuestiones prácticas. Vamos a ver si este es el momento más adecuado, porque, en fin, el mandato tiene 15 años y quizá en el momento más convulso, como está viviendo esa región en mucho tiempo, pues sea el momento más difícil para generar consensos internacionales, pero veremos a ver qué trae la política internacional en los próximos días. Pues mira, ya que estamos en política internacional, en cuestiones internacionales, los últimos 2 minutos que nos quedan del abierto para lo que es la imagen de portada de muchos periódicos en la prensa nacional y también la prensa internacional, porque en Nueva York ha comenzado el primer juicio penal de la historia contra un expresidente de los Estados Unidos. Un proceso contra Donald Trump al que la Fiscalía acusa de haber comprado con dinero de su campaña electoral el silencio de la actriz porno Stormy Daniels en 2016 y parece, Bayo, que el expresidente está dispuesto a convertir esa sala del Tribunal de Manhattan en un plató con fines electorales. El show de Trump. De hecho, el expresidente lleva días agitando entre sus seguidores el fantasma de la persecución política, asegurando que los jueces y fiscales tratan de dejarlo a él fuera de juego porque él es el único que defiende a la ciudadanía. Algunas de esas seguidoras, esas Trump Livers, como las llaman, coreaban ayer a las puertas del Tribunal de Manhattan que Donald Trump no ha hecho nada malo. No opina lo mismo el fiscal del caso, Alvin Bragg.
que acusa al expresidente de 34 delitos, entre ellos el pago de un soborno de $130.000 a la exactriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, la tormentosa Daniels, con dinero de su campaña electoral. Un delito penal reconocido por el exabogado de Trump, por Michael Cohen, a quien la Fiscalía va a presentar como el testigo estrella de este juicio que comenzaba ayer con la selección del jurado. Algunas periodistas hablaban de cómo en esta primera sesión Trump se le veía inquieto, mordiéndose los labios, prestando mucha atención a los argumentos de sus abogados, y que solo al salir de la sala se dirigió a la prensa una vez más para reiterar su mensaje: que vive una persecución sin precedentes, que este juicio es un asalto a la democracia propio de un país que fracasa y que este es un ataque de tintes políticos. En fin, un show que no ha hecho más que empezar, Ángels, y quedan 3 juicios por delante: uno por haber tratado de alterar los resultados en el estado de Georgia, otro por manejo de información confidencial, esos documentos que se encontraron en su casa de Mar-a-Lago, y por supuesto por haber agitado la insurrección del Capitolio. Claro, y con todo este historial y lo que le queda por delante todavía, creo que he dicho, primer juicio penal de la historia contra un expresidente de los Estados Unidos y candidato en las próximas elecciones, y según las encuestas con muchas posibilidades, encabezando en estados clave, de volver a ser presidente. Con Ángels Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Pues vamos a ir terminando el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Contadnos. Vamos a empezar esta mañana con una bonita historia. Va a estar en Comando Norte con Nacho Carretero y Aitana Castaño, que está hoy en Madrid. Sí. Que está aquí en la redacción. Comando Norte en el centro. En el centro, más centro que nunca. Con una bonita historia. Imaginad que vosotros un día vais a bajar la basura, un gesto totalmente rutinario, os encontráis con un álbum de fotos en el que está integrada la vida de muchas personas y que cuentan no solamente la vida de esa familia, sino también la vida de una época. Hablaremos con la persona a la que le ha pasado eso, que trató
de localizar a los protagonistas de ese álbum y luego después cómo ese álbum ha acabado en archivos de gente que se dedica a recopilarlos para poder contar la historia de nuestro país, que de otro modo se hace difícil. Es como literatura gráfica muy clara de una época y de un montón de personas. Qué bonito. Qué bonito. Lo has contado tan bonito que solo corremos el riesgo de estropearlo. Pues entonces no lo hagamos. O ven tú, me voy yo a desayunar y lo haces tú. Si lo tienes tan claro. Es que no me viene bien. Tiene por no ir. Bueno, pues vamos a pasar un poquito de hambre. Viene Francisca Gabaldá en Mis Experiencia con Chema Rodríguez, una histórica del mercado de la boquería en Barcelona, y nos va a contar la historia de un puesto, de una parada histórica que lleva allí desde 1900. Es una parada de vísceras, de ahí pues hay casquería, ¿no? Casquería, molleja, higadito, manos de cerdo, estas cosas que tanto gustan a un determinado capa social, ¿no? De la población. Aquí está no a Sastre, que está poniendo caras. A mí tampoco. Bueno, pero bueno, lo importante, lo bonito es que va a contar la historia de un puesto que lleva más de un siglo en el mercado de la boquería. Y después tenemos visita con Pablo Ortiz de Zárate, el artesano. Vamos a tener como protagonista a Berthe Morisot, que es una artista expresionista francesa. ¿Cuántas horas llevas ensayando esto? Pues fácilmente hora y cuarto. No me ha quedado mal. No lo voy a repetir tampoco. Vale, y la historia es que nos explicará a través de este cuadro cómo el artista puede ningunear al poder sin que el poder se dé cuenta de que lo están haciendo. Vale. Y nos metemos en el jardín con Eduardo Barba a las 11 y vamos a podar la flor de Pascua. Ojo, estas que normalmente... Hoy toca sacar tijeras. Sacar tijeras, esa planta que suele asesinar Pascual Donate. Y trae también un cactus llamado el anciano y el agapanto llamado la flor del amor, así que tenemos variedad de... Que por cierto saldremos a la terraza, vamos a hacer hoy también la sección de jardinería desde la terraza. Creo que la vamos a continuar. Sí, seguimos en la terraza de fama con Martín Bianchi. Vamos a tratar de entender el nuevo look del antigua pareja de la duquesa de Alba, el viudo Alfonso X. No que se ha cambiado de cara. Pero no se parece a él. A lo mejor no es él. Se ha cambiado de cara. Es un cambio total. Y luego también demostraremos hasta qué punto estamos cerca de conocer a Tamara Falcó, nosotros. Vale, pues todo esto también desde la terraza. Martín, si me estás escuchando, coge las gafas de sol, que el otro día no las traías. Berna González Harbour, Elena Pisonero, Eduardo Madina, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.